Bienvenidos hermanos. Esta semana quedaron algunas tareas, se les asignó un tema, un tópico. En este caso es el tema del diezmo, a, a la hermana Margarita. Y sobre este tópico, sobre este tema, esta doctrina en particular, la idea era que ustedes pudieran hacer el recorrido en todos los periodos. En este mismo sentido, vamos a iniciar con la clase hablando sobre un poquito más explicando esta dinámica, pero antes quiero pedirle a la hermana Margarita que pudo hacer esto, que pueda introducirnos al tema que ella pudo preparar, que es el tema del diezmo. Así que adelante, hermana. Bueno, pues tomé el tema un tanto de manera aislada, no enfocándolo en la parte de cada una de las épocas, hermano. Y pues bueno, lo que hice fue como una línea del tiempo en el cual como a través de los diferentes periodos de la Biblia pues se encuentra lo relacionado con el diezmo. Entonces, primeramente, pues el diezmo pues significa pues la décima parte. Entonces aquí cuando ya había puesto el significado que decía que el diezmo es un donativo, dije, no, pues no es un donativo porque en este caso es darle a Dios lo que a él le corresponde, esa décima parte. ¿Mm? Entonces, después, pues ya hacemos referencia a lo que se encuentra primeramente. Entonces, las primeras menciones del diezmo las encontramos en Génesis 14, del 18 al 20, en donde aquí hace referencia cuando Abraham da el diezmo a Melquisedec. Entonces, esta es la cita que nos habla acerca de cómo Melquisedec dice, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Mm? Entonces, este es el primer registro que tenemos en la Biblia de lo que es el diezmo. Después, el siguiente registro que se tiene es cuando se encuentra en Génesis 18, 20, 22. Entonces, la práctica del diezmo por parte de Jacob. Y aquí que hacemos es cuando Jacob promete dar el diezmo a Dios. Y entonces la cita indica lo siguiente: dice, hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardaré en este viaje en que voy, me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Entonces, esta es la siguiente cita en donde se hace referencia a la parte de lo del diezmo. ¿Hasta aquí voy bien, hermano? Sí, gracias. Luego, la siguiente parte donde encontramos la parte del diezmo es en Levítico 27, del 30 al 34, que es la ley del diezmo dada a Israel. Entonces, aquí es cuando el diezmo se especifica que el diezmo como santo para Jehová. Entonces, aquí es cuando ya se establece la parte de dar el diezmo correspondiente de cada una de las cosas que se tenían. Entonces dice, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová, y si alguno quisiera redimir algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. No mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará, y si lo cambiare, tanto él como el que se dio en cambio serán cosa sagrada. No se redimirá. Estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte Sinaí. Enseguida vemos la parte del propósito del diezmo, que se encuentra en Números 18, del 21 al 24, y es cuando se hace el diezmo para los levitas. Entonces aquí dice, aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión, y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión, para que no lleven pecado por el cual mueran. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión, y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo por vuestras heredades, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel, porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. ¿Mm? Luego pasamos a la parte
de una especificidad que decía este diezmo cada 3 años, que se encuentra en Deuteronomio 14, 28 y 29, donde aquí nos dice los diezmos para los levitas, extranjeros, huérfanos y viudas. Y dice, al cabo de 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda, que hubiere en tus poblaciones, y comerán y se saciarán, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra de tus manos hicieron. Luego nos vamos en el libro de Nehemías, en la restauración del diezmo, Nehemías 10, 37 al 39, y entonces aquí se reitera la parte del compromiso de traer el diezmo. Dice que traeríamos las primicias de nuestras tierras y las primicias de todos los frutos de todo árbol año tras año a la casa de Jehová, asimismo los primogénitos de vuestros hijos y de vuestros ganados, como está escrito en la ley, y que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas a la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios, que traeríamos también las primicias de nuestras masas y nuestras ofrendas, y del fruto de todo árbol y del vino y del aceite para los sacerdotes a las cámaras de la casa de nuestro Dios, y el diezmo de nuestra tierra para los levitas, y que los levitas recibirían las décimas de nuestras labores en todas las clases. Y por último tenemos en el Nuevo Testamento la parte de Malaquías 3, 8 al 12, es la reprensión y bendición del diezmo. Entonces es un llamado pues para devolver el diezmo a nuestro Dios. Entonces robará el hombre a Dios, pues nosotros no me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois por maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá la tierra. Vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos, y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, estas citas que nosotros hemos repasado en esta primera slide, pues se hace referencia a lo que se encuentra en el Antiguo Testamento en cuanto al diezmo. Y después rescatamos la parte del Nuevo Testamento, las citas donde se hace referencia también a lo que es el diezmo, y la encontramos primeramente en Mateo 23, 23. Mateo 23, 23 y Lucas 11, 42 hacen referencia a la misma parte donde Jesús habla sobre el diezmo y la justicia. Y es esta parte que dice: de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Y luego algo similar nos encontramos aquí en el libro de Lucas 11:42. Mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar aquello. Hermana, ahí la Y interrumpo tantito, tantito. sí, Porque esta parte está excelentísima, muy bien. Solamente que nos quedemos ahorita con el nuevo, con el antiguo. ¿Le parece? ¿Le ok, parece? está bien, hermano. Gracias. De todos modos, eso ya adelantó usted la tarea el siguiente mes. Ahorita el tema es abordar todo el antiguo, ¿no? Ya, si no, me va a boicotear el Nuevo Testamento. Está muy bien, está muy bien. Pero de todos modos, nos quedamos con el antiguo. Muchas gracias. Muchas gracias por compartirnos. Esta es la tarea, hermanos, que había que presentar, lo que teníamos que hacer para esta semana. Y sobre esto es donde vamos a iniciar y voy a explicar un poquito más el tema. Thomas Adams, hablando de la predicación, dice que Cristo es la suma de toda la Biblia, profetizada, tipificada, prefigurada, exhibida, demostrada, que se encuentra en cada hoja, casi en cada línea, siendo las escrituras como los pañuelos del niño Jesús. Él estaba hablando en esta cita de encontrar a Cristo en cada aspecto de las escrituras, ¿no? Y de la importancia que esto que este tema debe tener en todas nuestras interpretaciones, encontrar a Cristo en todos los aspectos de las escrituras. Y sobre esto quedó de tarea en la semana pasada poder encontrar un mismo tema en todos los periodos.
quiero mostrarles dos ejemplos con los primeros 5 periodos como para que se den una idea, porque es el tema general, ¿no? Por ejemplo, la hermana eligió el diezmo y tenemos que hacer el recorrido desde el periodo primeval, luego vamos a pasar por el periodo patriarcal, luego el mosaico, cada uno de los periodos. Esto es lo que había quedado la semana pasada. Y que, por ejemplo, aquí tengo una con los antropomorfismos. ¿Qué es un antropomorfismo? Es una forma en la que Dios toma, Dios toma forma de hombre y se nos presenta así. Entonces, en el periodo primeval, los antropomorfismos, las formas en que Dios se presenta al hombre de manera física, describen a Dios en forma directa. Por ejemplo, Dios se nos presenta con algunas ah, actitudes humanas, como paseando con el hombre, teniendo conversaciones con él. Para el periodo patriarcal siguen habiendo antropomorfismos, y en el tiempo de los patriarcas, por primera vez se le llama a Dios Ay, que es el viviente. Para el periodo mosaico, eh, Dios ya también, aquí ya se nos presenta a Dios como cualitativamente el otro, o sea, ya no se nos dice que Dios es distinto a todo lo que ha creado y así, ¿no? Esta doctrina tiene en cada uno de los periodos un énfasis. Lo mismo con esta otra doctrina que es el de los nombres de Dios. En los nombres de Dios, por ejemplo, para el periodo primeval, el nombre que más se ocupaba es el de El o Elohim, que es su plural. Este es el nombre que se ocupa más en este periodo. Es uno de los nombres también con mayor significado. Este nombre parece venir de la raíz ul, que probablemente significa ser fuerte. Génesis 31:29 lo dice, poder hay en mi mano para haceros mal. Es la palabra poder, es la palabra ul. Y bueno, esta forma el, que es como aparece, como se traduce el nombre de Dios, tiene varias formas en que se ocupa. En Génesis 16:13 vuelve a aparecer allí cuando Agar lo menciona. Ocupa otro nombre, pero aparece el que ve, ¿no? El Dios que nos ve, el Dios que me ve. No he visto aquí a aquel que me ve, y ahí aparece otra vez la palabra él. Es la palabra que se ocupa en su forma nominal para hablar de Dios, ¿no? Entonces tenemos este nombre aquí, de donde también vienen otros nombres como Elohim, que es el plural. Elohim es la palabra que ocupa el Génesis para hablar de Dios. Y Elohim, si él es singular, Elohim viene a ser plural, ¿no? Elohim se convierte en plural, que es dioses. Es la forma gramatical como aparece en el griego. Algunos llaman a esta forma porque algunos se espantan y dicen, bueno, aquí tenemos muchos dioses. Otros ven a la Trinidad en el nombre de Elohim. Lo cierto es que a este tipo de palabras en hebreo se les llama el plural majestático. ¿Alguien ha escuchado de esto? La- No, el primer versículo, ya desde Génesis 1:1, se nos presenta a Dios como el Elohim. Berishit bara Elohim. Berishit es en el principio, bara es crear de la nada. Elohim es la primera palabra con que se nos presenta a Dios, y es la palabra que se puede traducir como dioses. Literalmente se podría traducir dioses. Berishit bara Elohim es un plural. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Algunos dicen, no, pues aquí ya tenemos algo sobre la Trinidad. La mayoría de los autores o más bien de los estudiosos del hebreo, no nos parece que la mejor manera de entender Elohim en plural sea para la Trinidad, sino como un plural majestático, que es lo que se ocupa mucho en hebreo. ¿Qué es esto? El hebreo, si alguien quiere mostrar grandeza, si quiere mostrar majestad, el hebreo ocupaba el plural.
y a través del plural le daba el sentido de grandeza. Está usando entonces el plural como para decir, aquí hay plenitud de Dios, ¿no? La plenitud de la vida divina. Este plural de majestad aparece en muchos textos del Antiguo Testamento, incluso textos extrabíblicos. Sí, bueno, el ex nihilo ya es latín, ¿no? El ex nihilo ya tiene que ver con otro, co- con el entendimiento posterior de la palabra vara, ¿no? Pero sí, lo de vara es la creación. Bien, entonces, vamos con el término de Dios, ¿no? Sigamos con el término de Dios. Am, no se trata aquí, no indica el politeísmo también, no es como algunos dicen, de hecho la línea liberal dice aquí ya hablamos de que los israelitas podían tener muchos dioses, los israelitas no eran politeístas, se entiende politeístas que muchos dioses tienen. El pueblo de Israel y hace mucho énfasis Dios al momento en que se presenta, tu Dios es Ejat, tu Dios es uno, ¿no? Que es la palabra que se ocupa para hebreo para uno. Entonces este plural es el plural para describir el, las personas que tienen un sentido de grandeza. Dios está en la reunión de los dioses, dice también el pasaje. Dios está en la reunión de los dos dioses, dice Salmo 82:1. Entonces ya tenemos aquí la palabra Elohim. Tiene muchísimo significado porque es uno de los nombres que más aparece en las escrituras. Entonces ya quedamos que Elohim es un plural majestático y es la primera palabra que se ocupa en las escrituras para hablar de Dios. Bereshit para Elohim es la primera de las formas que se ocupa para hablar de Dios. Si alguien tiene problemas para escuchar el audio, por favor me lo puede decir. Por ahí me dijeron que hay algunos detalles, pero si nadie más tiene, seguimos con la clase. En el periodo patriarcal, el nombre que más se reconoce, hay varios. Esto solo otra vez como muestra de la tarea que habíamos de hacer. Los nombres de Dios a través de los periodos. Este es un ejemplo que estoy poniendo, les recuerdo. El nombre del periodo patriarcal es el nombre de Shaddai. Este es un nombre que ya creo que conocemos muchos de nosotros, ¿no? El nombre de El Shaddai significa Dios Todopoderoso y aparece en Génesis 17:1. Era Abraham de 99 años cuando le apareció Yahvé, que es otro de los nombres interesantes que en el periodo mosaico es donde más sale a relucir, ¿no? Cuando Dios ya se presenta como el Shaddai. Y le dijo, yo soy el Shaddai, o yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. El Shaddai, al parecer, no es una palabra hebrea, sino es una palabra acadia, de, viene de la raíz Shadu, que significa monte. Porque todas estas palabras que se ocupan no solamente se ocupaban dentro de la zona hebrea, lo ocupaban otras personas. Entonces, la palabra Shadu o Shaddai era para hablar de los montes, un monte es fuerte. Y esta es una palabra que se ocupaba no solo para el dios hebreo, sino para para otros dioses, otras naciones ocupaban esta palabra también. Pero esta palabra, este nombre de El Shaddai, haciendo referencia al dios hebreo, a Yahvé, viene a ser el nombre más característico de esta época de los patriarcas. Aparecía Abraham, a Isaac y a Jacob como El Shaddai, mas mi nombre es Yahvé, no me di a conocer a ellos. Éxodo 6:3. Ahí aparece ya por periodos, fíjense bien, por periodos. Vayan a Éxodo 6:3. Hermano Marco Antonio, ¿podría leer usted, dígame con confianza si puede activar su micrófono y leer Éxodo 6:3? Y dijo Jehová,
No contentará mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Éxodo, hermanos. Creo que leyó Génesis, ¿verdad? Éxodo 6:3. Lo espero. Lo esperamos, no se preocupe. Tres seis es hermano, ¿verdad? 6:3. 3. Y aparecía a Abraham, a Isaac, a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre, Jehová, no me di a conocer a ellos, dice hermano. Gracias. Ahí está, ¿no? Ahí está la palabra. La palabra Shaddai es la palabra para Dios omnipotente. Más en mi nombre, Jehová o Yahvé, que vamos a hablar después del tetragrámaton en un momento, no me di a conocer a ellos. Pero ¿a quién se lo está diciendo eso? Se lo está diciendo a Moisés, que estamos en eso, y estamos hablando del periodo mosaico, ¿no? Ya estamos hablando de un periodo específico. Ruth vuelve a mencionar esta palabra. Y este nombre para Dios, aunque es un término que se asocia con lo trascendente, con lo todopoderoso, hay veces en los que también se ocupa para hablar de algo personal. Por ejemplo, Génesis 17, 1 al 2, en el que Dios le dice a Abraham, yo soy el Shaddai, anda delante de mí perfecto, pero pondré mi Berit, que es el que vamos a ver en otro de los módulos. Mi Berit es mi pacto entre tú y yo, ¿no? Entre mí y ti, que es como se debe traducir más correctamente desde el hebreo. Es decir, el poder soberano de Dios, esta soberanía de yo soy el Shaddai, también nos da seguridad. Es un término, es un nombre de Dios que no solamente nos relaciona con el Dios otro, sino que también nos presenta a Dios cerca. ¿Qué otro nombre sale en este periodo? Ya vimos el nombre de Él, ya vimos el nombre de El Shaddai. Y también pueden ustedes, si quisieran entrar en el estudio más amplio, pueden ver el Elión, Eloá, Elohim, ¿no? Ya estamos en El, Elohim, Eloá, Elión, El Shaddai y Ja-Adón. Aunque Ja-Adón tiene eh, un término o un periodo, es de un periodo posterior. Está relacionado más con el tiempo de Josué, pero también aquí en este periodo, que es el Adón o Adonai, que más conocemos el término Adonai que Adón, que significa Señor. Adón es Señor. Adonai es mi Señor, Señor mío. El primer lugar donde aparece Adón, por si lo quieren apuntar, es Génesis 15:2. Casi siempre esta palabra aparece con el sufijo mío, entonces se va a aparecer Adonai, casi siempre, ¿no? Señor mío. Estamos todavía en el periodo patriarcal. Ahora para el periodo mosaico, el nombre que más resalta en el periodo mosaico es el nombre Yahvé, o Jehová, como lo traduce la Reina Valera. Éxodo, el capítulo 6 y el capítulo 4, 5, nos presentan ya este nombre de Dios, que es el nombre que se ocupa que en realidad son cuatro palabras, cuatro consonantes hebreas que forman el tetragramatón. Originalmente la pronunciación del tetragramatón es Yahvé. Ya después cuando se cierra el canon, se dejan de pronunciar la palabra Yahvé y empieza a ocuparse o Hashem o Adonai para esto, para dar el nombre de Dios, ¿no? Porque las cuatro consonantes no se pueden pronunciar, es
sería como una Y, una H, una W y una H. Es imposible pronunciar estas cuatro palabras sin vocales. Y como el hebreo no tiene vocales, vamos a dejarlo así para no meternos en más detalles. Sí tiene vocales, pero es bastante más complejo que solamente eso. Pero vamos a decir por lo pronto para lo que se necesita en este estudio. Ya si quieren en el cuarto módulo nos metemos un poquito con cómo podemos entender las palabras hebreas, que creo que es más difícil todavía que el griego. Entonces esta versión de la Reina Valera ya lo pasa a traducir como Jehová en lugar de Yahvé, ¿no? Ahora, la palabra Adonai tiene cuatro vocales. La A, la O y otra vez la A. Y Hashem tiene dos vocales. Hashem tiene una A y una E. Por favor, ahí en alguna libreta que tengan a la mano, escriban las cuatro vocales dejando espacios entre las cuatro consonantes, perdón, entre las cuatro consonantes. Escriban la Y, la H, una V o una W, mejor si escriben una W, y al final una H. Y, H, W, H. Es, es impronunciable esta palabra. No solamente se convirtió en impronunciable porque Dios les había dicho, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Entonces ellos empezaron a dejar de usar ese nombre. Y al cabo dicen los estudiosos del hebreo, esto es muy interesante, dicen los estudiosos del hebreo que al cabo de los años en que regresan de Babilonia, ellos no es que ya no quisieran pronunciar el nombre, es que ya no podían pronunciar el nombre. Porque en el tiempo de Moisés, como ya no lo pronunciaban, la siguiente generación y la siguiente generación ya no sabía cuál es la pronunciación correcta de este nombre. Así que hasta el día de hoy no sabemos cuál es la pronunciación correcta del tetragramatón, porque las vocales se perdieron. Como no se pronunciaba, una palabra que no se usa es una palabra que se pierde. Entonces, siempre que iban a decir Yahvé, ellos decían el nombre, que significa, que se dice Hashem, o decían Adonai, mi Señor, ¿no? Me estoy dando a explicar aquí, yo espero. Entonces, si ustedes a la Y, H, W, H le agregan las vocales de Hashem, entre la Y y la H, agréguenle la A. Entre la V y la H, agréguenle la E. Allí sale la palabra Yahvé. Yahvé, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con Jehová? Para Jehová quitan las palabras de Adonai, la A, la O y la A, o de Adon, sí, la última I ya no, solo la A o A, y se las agregan ahí. Entonces quedaría algo como Yahová, que la Reina Valera lo escribe como Jehová. Es aquí bastante complicado, ¿por qué Jehová y no Yahová o Jehová? Pues aquí en el hebreo, una consonante que introduce, una vocal que introduce una palabra se pronuncia como A, pero la misma puede pronunciarse como E si está después. Es complejidades del idioma, ¿no? Que pueden ser nada más como dato interesante en esta palabra esta parte del nombre. De hecho, la palabra de yo soy, ustedes pueden ir lo vamos a aprender a ocupar, estos interlineales. Cuando ustedes vayan a un interlineal, tengo uno aquí, pero no creo que se alcance a ver del todo. Todos lo vamos a ver en su momento, cómo se ocupa un interlineal. ¿Qué es un interlineal? Un interlineal es un libro que tiene hebreo y español. Si se alcanza a apreciar ahí, tiene el hebreo y tiene abajo en el español. Este es un interlineal inglés-español, perdón, inglés-hebreo.
solo del Antiguo Testamento, lógicamente, porque el Antiguo Testamento se escribe en hebreo, ¿no? Entonces, cuando usted vaya a un interlineal, y le invito a que lo descargue, si tiene un Android, hay una muy buena aplicación para Android que se llama así, interlineal hebreo-inglés. Sí, sí está en inglés. La que es mejor está en inglés. No creo que haya una en español hasta donde yo revisé. Y si pueden descargar también la aplicación que se llama My Bible. También ahí tiene un buen interlineal, solamente como para el ejercicio en lo que lo aprendemos a usar, ya posteriormente lo aprenderemos a usar. Bueno, estos interlineales nos ayudan a ver cómo se escribe en cada palabra. Y si usted ve la palabra yo soy el que soy, va a encontrar que las mismas consonantes se ocupan para Yahvé. Por eso es que cuando Jesús más adelante dice yo soy, literalmente ellos estaban escuchando un Yahové, ¿no? Un Yahová. Ellos estaban escuchando un yo soy, estaban escuchando el nombre de Dios, por eso ellos no podían usar esta conjunción, ¿no? De la conjunción de primera persona con el verbo ser o estar, porque para ellos era un sacrilegio decir yo soy Jehová, casi estaban diciendo, ¿no? Era el sentido que le habían dado para ese tiempo. Entonces, este nombre de Yahvé se ocupa más durante el tiempo mosaico. Avanzamos hacia el siguiente periodo, que es el periodo de la conquista. Y el periodo de la conquista, que es ya con Josué, para los que son nuevos o han estado escuchándolo en YouTube, la conquista, el periodo de la conquista es con Josué, todo el tiempo que entran a la tierra prometida. El, la palabra que más se ocupa en este periodo es la palabra, aquí lo podemos arreglar, Melech es para el otro lado, Melech iba aquí, hay error de escritura, Melech es para la conquista y Yahvé es para el mosaico. La palabra Melech es el vocablo que se usa para hablar de Dios como rey. Jehová reinará eternamente y para siempre, él va a ser el Melech. Aparecen varias escrituras, varias partes de las escrituras. Se desarrolla un poquito también en el periodo davídico, cuando el reino alcanza su mayor plenitud, pero en esta parte es donde se ocupa inicialmente, ¿no? En el periodo de la decadencia, y bueno, también aquí otros les voy a dar otros nombres del periodo de la consolidación o de la conquista, se ocupa el Jai, que es el Dios viviente, que ya se había ocupado en otros momentos, en Génesis 16:14, como el viviente que me ve, pero luego también lo retoma Josué. Josué 3:10, el autor de Josué 3:10 usa el ay en el singular, ya como nombre propio, ¿no? Ya sin el artículo, sin el viviente que me ve, llama a Dios el Dios viviente. Alguien, por favor, que me ayude a leer. ¿Quién está en la llamada? Que me ayude a leer Josué 3:10. También en este tiempo se ocupa Elohim Kadoshim, que es el Dios santo. Adelante. Y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al ebeo, al pereceo, al jerjeseo, al amorreo y al jebuseo. Gracias. Entonces aquí se ocupa ya sin el artículo, ya no es el viviente que me ve, sino ya es Dios viviente. En realidad allí, no sé, en su versión aparece, hermano, con mayúscula la palabra viviente o con minúscula. Me aparece con minúscula. Ok. Ahí podemos traducirlo de mejor manera, como pues un nombre propio, se puede traducir con mayúscula. En el tiempo de la decadencia, también se empieza a ocupar el nombre Sabaoth, que es el dios de los ejércitos, el Yahvé Sabaoth.
se ocupa la palabra Baal, ya empieza también a usarse para Dios, como dueño o como marido. Ya después ustedes recuerdan que en Oseas, bueno, lo leímos ya en algún momento aquí, Oseas 2, 16, 17 dice, ya no se me llamará más Baali, sino Ishi, porque sí se le ocupaba para Dios el término Baal. Todo esto en el periodo de la decadencia, cuando se adoptan otras culturas, se empieza a ocupar aquí también. Bien, entonces estos son algunos de los nombres de Dios y este es el modelo que podemos ocupar para un estudio bíblico de las temáticas del Antiguo Testamento, ¿no? De hecho, esto se le llama teología bíblica. A ver en los periodos cómo se desarrolla una sola doctrina. ¿Se entiende esto, hermano Marco? ¿Cómo lo podríamos usar? ¿Qué tema tiene en mente que podríamos como ejemplificar? Es un mismo tema, recuerda, es un mismo tema que tenemos que ver cómo se desarrolla en el tiempo de la revelación bíblica. ¿Qué tema tiene pronto para estudiar o para predicar, hermano? Sí estaba activado su micrófono, pero no lo alcancé a escuchar. Ahí me dice si lo logra activar. Es que Ahí se está. va el internet, hermano, se me corta, es que dificulta aquí, no puedo entrar muy bien. Ok. Bien. ¿Algún tema que ya lo escucho ahora sí? ¿Ya, algún tema, una doctrina que sea de su interés actualmente? Sí. No, hermano. Ok. Ahorita Podemos pensar en el liderazgo, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo ser un buen líder? Hay liderazgo desde en cada uno de los periodos. Usted puede ir y bueno, pensar cómo es el liderazgo en el periodo primeval, cómo es el liderazgo en el periodo patriarcal, cómo es el liderazgo en el periodo mosaico. Ir buscándolo así. Bueno, nos pregunta eh, nuestros hijos o alguno de la familia. Oye, ¿sabes qué, qué sabemos que dice la Biblia sobre el amor? Bueno, Dios ha hablado del amor en diversos periodos. Vamos a buscar qué dice en el periodo primeval, qué dice en el periodo patriarcal, qué dice en el periodo mosaico. Porque una vez que hacemos todo este recorrido, podemos dar un estudio para nosotros mismos y para otros más profundo. Porque no nos quedamos nada más con lo que encontramos en un versículo, sino que hacemos este recorrido y podemos aprovecharlo de mejor manera. Ese es el trabajo que si todavía no pudieron hacer la semana pasada, les invito a que puedan darse ahí un clavado, como decimos coloquialmente, a este tipo de estudios. Se les llama teología bíblica. Es muy interesante y más que nada es muy edificante poder conocer la revelación bíblica y entender la revelación bíblica así, como por periodos. A veces creemos que la Biblia simplemente amaneció ya así hecha y escrita completa. No, la escritura se fue revelando, como pueden ver por estos periodos. Dios iba hablando de estos temas en momentos. Dios iba revelando su palabra a través del tiempo, a través también del espacio y de las personas. Entonces esto es muy relevante a la hora de comprender estos pasajes o de estos temas bíblicos, ¿no? De hacer un estudio bíblico. Bien, entonces, ¿qué vamos a ocupar para esta clase? Yo quiero recomendarles, aquí tengo unos libros que quiero mostrarles, uh, que vamos a estar ocupando. Primero quiero comenzar con las Biblias de estudio. No siempre recomiendo una Biblia de estudio. No, hay casos en los que no debemos considerar una Biblia de estudio, pero hay casos en los que sí. Sobre todo para esta parte que vamos a ver hoy, que es la parte de el uso de una Biblia de estudio como un manual bíblico. Ahí sí podríamos ocuparlo. Tengo aquí una Biblia, que es la Biblia de herencia reformada. Esta es una que yo recomiendo. Aquí, esta es una Biblia de estudio. Esta es otra Biblia de estudio que también recomiendo, que es la Biblia de Charles Spurgeon.
Esta es una Biblia que también nos puede servir así como para poder conocerlo. Esta es otra versión o otra Biblia de estudio que, bueno, creo que es como la favorita de muchos de nosotros, que es la Biblia de estudio de la Reforma. Es muy buena Biblia también para los estudios. Estos se pueden ocupar como manual bíblico y pueden, que ahorita vamos a ver qué es eso, que es un manual bíblico, o pueden conseguir los manuales bíblicos directamente. Estos son los manuales bíblicos. Este es un manual bíblico, este es un manual bíblico de Halley y este es el manual bíblico de John MacArthur. Dos manuales que tengo aquí a la mano. Los puedo ocupar como mis libros de estudio o puedo ocupar una Biblia de estudio también para eso. Bien, ¿para qué sirve un manual bíblico? En un manual bíblico usted puede encontrar los datos históricos de un libro. Por ejemplo, si abrimos este manual bíblico está diseñado por los libros de la Biblia. Y si usted lo abre en Job, por ejemplo, este le va a mostrar el escenario del libro de Job. No creo que se alcance a ver, de todos modos solo se lo voy a leer. El escenario del libro de Job, el autor del libro, la naturaleza del libro, el tema del libro, la estructura del libro, ¿no? Estas son las cosas que tiene un manual bíblico. ¿Quién de ustedes tiene o ha tenido contacto o ha usado, más bien ha usado algún manual bíblico que pueda ir levantar la mano? Para ver hasta cuánto estamos familiarizados y cuánto tengo que poder explicar esta parte. Los que han usado una vez algún manual bíblico, que levanten la mano. Bueno, en los que en las predicaciones han buscado los propósitos o el propósito del libro que van a predicar o que van a estudiar. No necesariamente predicar, ya habíamos quedado, ¿no? Los hermanos que en algún momento, cuando han hecho su estudio personal o cuando van a predicar, han buscado el propósito del libro, que estudian o que predican. ¿Quién lo ha hecho? Que pueda levantar la mano. Bien. No estamos muy familiarizados con esto del propósito del libro. Ok, la hermana Claudia sí. Y los demás entiendo yo que tenemos que explicarlo lentamente para que podamos digerir esto. Todos los libros tienen un propósito. Todos los libros responden a un propósito principal por el cual fueron escritos. Cuando usted hace un estudio bíblico, hermano, usted tiene que saber cuál es el propósito del libro. Y el propósito del libro en la Biblia varía según el contenido que tiene, ¿no? El propósito de Amós no es el mismo que de Génesis. Generalmente el propósito del libro nos habla de la revelación de Dios, cómo Él quiso revelarse, quiso revelar en ese momento su carácter, el registro histórico del pueblo de Israel, la instrucción moral y espiritual para los creyentes. Esta Biblia de estudio voy a ocuparla ahorita para poner un ejemplo. Si elegimos un libro como Sofonías, que es el que abrió aquí, el propósito de este libro, usted lo puede leer en una Biblia de estudio, lo encuentra en las primeras páginas. En el manual bíblico, que voy a usar una de una Biblia de estudio y la otra va a ser del manual bíblico de John MacArthur. Porque a veces yo he visto que sucede con los hermanos que ocupan los manuales bíblicos, pero no saben exactamente cómo ocuparlo. Entonces, Sofonías, leemos y empieza hablando del título, nos dice el autor, nos dice la fecha y nos quedamos hasta allí. Pero lo que básicamente debemos sacar de un manual bíblico, lo principal es esto, el propósito del libro. Es una de las cosas más útiles de un manual bíblico. Y Sofonías dice, según John MacArthur, dice que Sofonías nos habla sobre el día del Señor, advirtiendo a Judá que los días finales estaban cerca a través del juicio divino en manos de Nabucodonosor. Ese es el propósito del libro, según John MacArthur, según la Biblia de estudio de la Reforma. Dice que el tema central de este libro es el día del Señor
mencionado 18 veces, 13 de ellos solo en el capítulo 1, prediciendo un enemigo extranjero que actúa como espada del juicio del Señor. ¿Ven cómo es lo mismo? Prácticamente dijeron lo mismo. Ahora este manual de Halley, por si alguien dice, bueno, pues que la tradición deben decir lo mismo, aunque John MacArthur y la Reforma son diferentes. Pero vamos a pensar en este, que este es como interdenominacional, este de aquí, este manual bíblico que tenemos aquí. Sea cual sea su tradición de evangélica, estos libros de estudio van a ser lo mismo. ¿Sí? El libro el manual bíblico, la tradición que sea nazarenos, reformados, presbiterianos, pentecosteses, los manuales bíblicos siempre se ocupan igual para todos. Este es, les digo, de un autor Halley, no sé, me parece que Halley es bautista hasta donde yo sé. Sí, creo que sí. Bien, dice, el día del juicio es un llamado a recordar el gran día del Señor, el día de la ira. Se explica el día de la ira como un día de terror y está a punto de llegar para Judá y para las naciones circundantes. ¿Ven? La dinámica del propósito del libro en Sofonía, en los tres manuales, es lo mismo. Entonces, lo primero que vamos a buscar en un libro es su propósito. Sea que lo queramos nada más leer o sea que lo vayamos a predicar, buscamos el propósito del libro. El asunto aquí es que el hermano que busca un propósito del libro a menudo no sabe qué hacer con el propósito del libro. La tarea que quiero para esta hora que nos queda es que podamos saber cómo ocupar el propósito del libro. ¿Qué otra cosa buscamos en un manual bíblico? Para que pueda hacer este ejercicio en un momento con ustedes, quisiera saber, ¿quién de ustedes tiene una Biblia de estudio a la mano? ¿Ok? Gracias. ¿Quién tiene una de estas Biblias que aunque no es una Biblia de estudio, es una Biblia más sencilla? Algunos reconocerán esta Biblia, algunos quizás no. Ah, pero esta Biblia, aunque eso no es de estudio, es una Biblia bastante más sencilla, pero al inicio de esta Biblia, ahí tiene algunos datos, es solo una página. A diferencia de estos que pues ya son 5 páginas por cada uno, esta solo tiene una página. Por favor vayan y vean si su Biblia tiene esto, porque nos va a servir para trabajar. Muy bien, gracias. Entonces, con esto vamos a ir tratando de trabajar. ¿A alguien le faltó? ¿Alguien no sabe cómo ayudarse con esto? Porque va a ser importante en este momento poder encontrar un material que nos ayude. Parece que sí, si no, ya en más adelante ustedes pueden preguntarme y en la semana quizás podamos tener alguna otra llamada para poder buscar material y poder ayudarnos todos con esta parte. De hecho, hay un material en línea que siempre recomiendo porque es bastante amplio. Se llama Free Bible Commentary y ahorita se los voy a presentar. De hecho, para la llamada ya está, para, para los hermanos que van a escuchar la llamada ya va a aparecerles el programa o la página. Bueno, entonces, ¿qué buscamos en un manual? Buscamos el propósito del libro y segundo, buscamos el bosquejo del libro. Las Biblias de estudio y los manuales bíblicos tienen un pequeño bosquejo del libro. Este bosquejo del libro no son bosquejos para predicar. Son bosquejos de cómo se organizan, cómo está estructurado el libro.
Y estos bosquejos son muy útiles porque nos proveen una estructura clara que nos facilita la comprensión de cada libro y cómo está organizado el contenido de esta manera que nos ayuda a nosotros a poder ubicarnos dentro de el libro que estamos leyendo, sobre todo los libros grandes como Isaías. Por favor, todos vayamos a Isaías en la Biblia de estudio que tengamos. Vamos a la introducción y quiero que vayan, y si alguien tiene una Biblia de estudio a la mano, pueda buscar dos cosas. Una persona que me ayude leyendo el propósito del libro y la segunda persona que me ayude diciendo en su Biblia de estudio en cuántas partes está bosquejado Isaías. No que me lea cada punto porque a veces son muy largos y sobre todo Isaías es bastante extenso, pero que me pueda decir. ¿Quién se anima? Adelante, hermano Neftalí, hermana Margarita, si me ayuda con el bosquejo. El propósito, hermano Neftalí. Eh, sí, en la Biblia que tengo, de John MacArthur, ahí solo trae el título, autor y fecha, contexto histórico, temas históricos y teológicos y retos de interpretación. Lo va a encontrar en temas históricos y teológicos. Allí. Eh, dice así, bueno, aquí encontré algo, dice, más que cualquier otro profeta, Isaías provee información acerca del día futuro del Señor y el tiempo que seguirá. Él detalla numerosos aspectos del reino futuro de Israel sobre la tierra que no se encuentran en ningún otro lugar en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, que incluye cambios en la naturaleza, el animal, el estatus de Jerusalén entre las naciones, el liderazgo del siervo, sufriente y otros. Gracias. Hermana Margarita, ¿en cuántas partes se divide? Yo tengo exactamente la misma Biblia del hermano Neftalí. Okay. Sí. ¿Y está dividido o no tiene bosquejo? Lo que pasa es de que el bosquejo lo pone en otra hoja en el cual hace referencia, por ejemplo, como que va sacando los temas en los que se divide el libro. Habla como el uno en romano es juicio y te da la cita. Sí. Y luego viene profecías con respecto a Judea y Jerusalén. Es ese. ¿En cuántos romanos lo tiene su Biblia? En 3. ¿3? Ok. Esta que todos conocemos, hermano Marco, tiene esta Biblia, que es una Biblia de binario. Esta la divide en 7, perdón. Hermana Claudia y hermano David levantaron la mano. No sé si es para participar o por lo de la Biblia. Yo tengo una Biblia de estudio que se llama GPS, Guía, Poder y Sabiduría, que es de traducción al lenguaje actual. Y esta nada más la divide en 3. También en 3. Okay. Por ejemplo, yo tengo en mi Biblia que tengo de estudio, vienen los datos esenciales, los cuales, pues como usted comentaba, es propósito, autor, fecha en la que se desarrolló, el marco histórico, versículos clave, personas clave, características particulares, viene el bosquejo y aquí es donde dice palabras de juicio. Yo aquí tengo 5 sucesos
y viene otra separación, que son las palabras de consolidación. Aquí vienen 3 separaciones. 3 también. Ujú. Pero en la palabra de juicio son 5 sucesos. Ajá, sí, como creo que lo que quiero entender allí es, por ejemplo, el número romano tiene 1 y luego A y un suceso, ¿no? B, otro suceso. ¿Debe ser así? Sí, así está. Ok. Sí, y también vienen unos megatemas, que es santidad, castigo, salvación, Ok. Mesías y esperanza. Cada uno de los, gracias, cada uno de los manuales bíblicos es distinto, pero básicamente por ejemplo, el manual bíblico de John MacArthur, no la Biblia de estudio, sino el manual bíblico, tiene siempre un apartado que es Cristo en Efesios, Cristo en Crónicas, Cristo en Oseas, que es ya como algo extra, ¿no? O palabras clave en Crónicas, que es como los megatemas o algo así que encontró allí. Retos de interpretación, ¿no? El carácter de Dios en Primero de Crónicas. Esos son extras, que ya cada autor lo hace de manera diferente, pero lo que sí necesitamos es lo que no debe faltar en un manual bíblico, y por eso le preguntaba a hermano Marco, en caso eh, que tuviera esta Biblia, por favor, agárrela ahí a la mano, téngala, porque esta le va a servir. En, no puede faltar el propósito, el autor, el bosquejo y el contexto. Eso es lo que vamos a buscar. Entonces, qué bueno que ya vamos a ir familiarizándonos con estos temas de estudio que ya hemos usado, que ya lo hemos visto. Ahora, un asunto es reconocerlos, ¿no? El primer tema es saber que existen y luego para qué lo uso. Esta es la segunda parte que yo quiero abordar en esta hora que nos queda. Porque qué bonito, y ya nos dijo cómo es el contenido del libro, se nos explicó cómo se bosqueja el libro y ya. Y a muchos de nosotros nos quedamos hasta ahí y nunca nos dicen cómo usar estas herramientas. Por eso compramos una Biblia de estudio y no la sabemos aprovechar al máximo. Porque no sabemos cómo ocuparlas. O agarramos un manual bíblico y no lo sabemos hacer. En exégesis esto es muy básico. Y antes de llegar a los idiomas bíblicos, esto es lo que necesitamos hacer todo. Y cualquier predicador tiene que hacer este recorrido que voy a enseñarles hoy. 6 pasos. Que ahora que ya aprendimos a los periodos, nosotros también tenemos que uh, retomar estos pasos y hacer el recorrido desde el periodo histórico hasta el bosquejo. Bueno, empecemos. Todos los que tengan un periodo ya asignado, por favor, ténganlo en mente. ¿Sí? Todos tenemos nuestro periodo en la mente. La primera clase fue reconocer los periodos. Los periodos ya los tenemos que tener por lo menos identificados. La segunda clase, la clase anterior, ustedes recordarán que vimos las doctrinas principales de cada periodo. Esto es muy importante. Ubican 3 doctrinas principales de su periodo. Este es el segundo paso. Y los hermanos que hoy se conectan por primera vez, un periodo es una época bíblica en que con temas similares, con temas que se abordan. Por ejemplo, el periodo de Moisés se le llama el periodo mosaico. Y este periodo tiene doctrinas principales. Por ejemplo, el periodo mosaico, que es el que hemos estado ocupando como ejemplo más a menudo, tiene a la ley, tiene la redención y tiene el pacto, ¿no? Entonces, escoge tu periodo, en este caso ya les asignamos, ubica las doctrinas principales del periodo, paso número 2. Paso número 3. Selecciona un libro dentro de tu periodo. Lo vamos a hacer en este momento, hermanos. Por favor, vamos a hacer lo siguiente para poder tomar nota. Van a activar su micrófono. Vamos a hacer por orden. Van a activar su micrófono, van a decir su periodo y el libro que escogieron. Y por ahí la hermana Alicia nos va a ayudar a apuntarlo para que quede para las siguientes clases. Entonces, activamos nuestro micrófono
decimos nuestro nombre porque algunos de ustedes tienen asignados más bien, dos periodos se les asignó, ¿cómo es? Un mismo periodo se le asignó a dos personas y como todavía no siempre se identifican las voces, sí nos ayudaría mucho que pudieran decirnos su nombre. Entonces, el periodo primero, si me acuerdo, que es del hermano Neftali. Adelante, hermano. Ahí no tiene pierde. En realidad, usted no tiene pierde. Génesis y ya. Sí, es hermano. Periodo, pues sí, es el primeval. Las doctrinas del periodo, pues lo que recuerdo, soberanía de Dios, la imagen de Dios, el pecado original y la caída. Pues el libro, pues sería Génesis. Ah, Génesis, no hay otro. muy bien, gracias. La creación, ¿no? Le faltó. Vamos a hacerlo un poquito más breve. Las doctrinas ya cada uno lo hace, solamente como para que vayamos recordando y yo sepa. Vamos a decir, eh, nombre propio, nuestro periodo y libro. Y ya con eso. ¿Quién sigue? Hermano Freddy, Adelante. este periodo mosaico, el libro de Éxodo. Muy bien, solo que se saltó un periodo por ahí alguien, le faltó el periodo patriarcal. ¿Quién? Patriarcal, soy yo, David Utrera. Periodo patriarcal, pues también es Génesis, o en todo caso podríamos revisar Job. ¿Cuál escoge? Job. Muy bien. Se va a aventar un poeta. Excelente. Muy bien, ¿quién sigue? Consolidación o conquista. Creo que le había tocado al hermano Josué, si no me recuerdo. Decadencia, hermana Claudia. Sí, hermana Claudia, periodo de cadencia. El libro es Jueces. Ok, se va a quedar con jueces. Muy bien. Davídico, Carlos, segunda de Samuel. muy bien. Profetas del siglo VIII. Profetas posteriores. Exilio. Posexilio. Yo. Exilio, el libro de Malaquías. Muy bien, gracias. Entonces, allí hasta ahora, faltaron tres hermanos, seguramente son los que van a escuchar posteriormente la grabación. ¿Me faltó alguien en algún periodo? ¿Alguien que no le hemos asignado periodos? Bueno, continuamos. Entonces ya tenemos nuestro libro, hermano Neftali, adelante. Sí, en el punto 5, donde dice relacionar el libro con el periodo, ¿qué es lo que vamos a hacer ahí? Explico esto, voy a explicar los pasos. De hecho, tengo diapositivas aquí para que esto nos lleve la hora. Entonces ya seleccionamos nuestro libro dentro del periodo. Lo siguiente es determinar el propósito del libro, ¿no? Esto lo vamos a ocupar en nuestros manuales bíblicos, nuestras Biblias comentadas, para poder encontrarlo, o el mismo internet, ¿no? Les voy a mostrar al final de esto lo de Free Bible Commentary. Se lo voy a mostrar una vez, si no se lo muestro ya ahorita, ya es probable que me pueda pasar al final. Entonces, de una vez. Ustedes pueden encontrarlo así, Free Bible Commentary, ¿no? Y ustedes pueden acceder gratuitamente. Escogemos el idioma. Español. Y escogemos estudios del Antiguo Testamento, comentarios bíblicos escritos. Y aquí tenemos todos los comentarios, ¿no? Vamos, por ejemplo, a Josué. Y en Josué tenemos la introducción a Josué. Y aquí en la introducción a Josué se nos va a decir todo lo que hay.
Sí, se los voy a pasar, claro que sí. Al final se las comparto. Y aquí, por ejemplo, el nombre del libro, canonización, género, que vamos a ver la semana que viene, autoría. Está muy completo esto. Después de la autoría sigue las fuentes para corroborar el contexto. Unidades literarias, verdades principales. Unidades literarias es el bosquejo. Así aparece aquí. Bien, regresamos entonces. Ya se ve nuevamente mi presentación, ¿verdad? Perdón, hermano, ya nada más del que nos estaba presentando ya lo encontré. ¿A dónde dijo que le diéramos clic? Después de, a ver, ¿Del idioma? del idioma a comentarios del Antiguo Testamento. Estudios del Antiguo Testamento. Estudios del Antiguo Testamento. Y allí comentarios escritos. Debe aparecer así, después de eso. Comentarios bíblicos escritos. Ajá, y ahí le va a aparecer todo. Muchas gracias. Bien, entonces avanzamos, ¿no? Avanzamos con estos pasos que, que les estoy presentando en pantalla. El quinto paso va a ser relacionar el libro con el periodo y el sexto relacionar el libro con el bosquejo del libro con su propósito principal. Vamos paso por paso. Paso 1. Identifica, aunque este lo hemos visto ya en varias ocasiones, identifica, más bien en las clases anteriores, de todos modos voy a hacer un repaso de estos primeros también. Entonces tienes que identificar el periodo histórico y empaparte con la historia del periodo. Para eso, entonces, no solamente hay que buscar si tenemos un manual bíblico, no solo buscaríamos, si hablamos de la consolidación, perdón, de la decadencia, por decir algo, usted debería buscar el contexto histórico de Jueces, el contexto histórico de Ruth y el contexto histórico de Primero de Samuel. Aunque solo vaya a estudiar un libro. ¿Por qué? Porque ahí en estos tres libros hay historia que usted puede retomar. Si tiene un libro que le resuma la historia por periodos, pues también va a ser mucho más sencillo, pero si no, tiene que hacerlo así, ¿no? Reconocer las características únicas históricas que influyen en en los periodos que se les asignó. Esto nos va a permitir contextualizar adecuadamente el propósito, la relevancia del libro cuando tengamos que entrar y llegar a ello. Entonces esto nos va a facilitar la comprensión. Tendremos una comprensión más profunda de cómo los escritos bíblicos responden a las necesidades espirituales y prácticas también de la época. Paso número 2. Ubica las doctrinas principales del periodo. Entonces tenemos que identificar las doctrinas específicas. Yo les recomiendo que inicien con 3 que caracterizan el periodo que ustedes escogieron. Cada periodo en la historia bíblica, como ya hemos visto, está marcado por enseñanzas teológicas, por enseñanzas prácticas, por enseñanzas distintivas que nos ayudan a definir la identidad, la relación del pueblo de Dios en ese momento. Estas doctrinas que ya hemos hablado reflejan las creencias principales del pueblo en ese periodo y lo que Dios también quería compartirle al pueblo en ese periodo. Por ejemplo, en el periodo mosaico ya hemos visto que la doctrina de redención, la liberación, la ley, el pacto sinaítico en la santificación son cruciales. Estas doctrinas van a estar respondiendo a las necesidades de libertad del pueblo de Israel. Entonces, cuando Dios revela su palabra, quiere darle a conocer algo específico en ese momento para su pueblo, en ese tiempo, la palabra que ellos necesitan escuchar. Entonces es necesario que identifiquemos estas doctrinas para que nos proporcionen un marco sólido sobre el cual trabajar.
Y con 3 podemos empezar, con 3 estaría bien. Paso número 3. Seleccionamos el libro que se corresponde con nuestro periodo. Tenemos que ver si el que está situado cronológicamente dentro de nuestro periodo, pero también cómo se relaciona temáticamente con el periodo. Vamos a encontrar cómo las problemáticas del periodo se abordan en el libro. Por ejemplo, en el periodo mosaico se podría elegir el libro de Éxodo, ¿no? que ya por ahí escogieron. Nos narra la liberación de Israel, cómo Dios lo saca de Egipto, la entrega de la ley en el monte Sinaí. Y esta elección, este libro está dentro del periodo mosaico, es el primer criterio, elegirlo históricamente, pero el segundo de los criterios es ver cómo el tema también se desarrolla dentro del periodo. Esto es lo que vamos a trabajar ahorita con más detalle, que es el quinto de los pasos, ¿no? Pero lo dejamos aquí en un momento. Bien, aquí hay una pregunta capciosa. Génesis. Génesis nos narra dos periodos, básicamente. Primeval y patriarcal. Los temas de estos periodos están bien definidos. Pero Dios revela Génesis hasta el periodo mosaico, ¿cierto? No lo revela en el periodo patriarcal y no lo revela en el periodo primeval, porque es Moisés el que se encarga de escribir esos dos libros, ese libro, en particular Génesis. El mensaje de Génesis es para el pueblo de Israel en el momento mosaico, o quería contarnos solamente algo del pasado sin el pueblo de Israel en la mente, porque esto va a definir cuál es el propósito de Génesis. Si es para un pueblo de Israel, y aquí adelantando un poquito ya para los hermanos, si es para un pueblo de Israel que van a ser como nación, que están haciendo como nación, necesita conocer sus orígenes, necesita saber de dónde viene, necesita crear una identidad al momento de entrar a la tierra prometida. Entonces, todos estos datos nos ayudan a comprender también el énfasis que existe de los libros. Determinamos, paso número 4, el propósito del libro. Tenemos que investigar por qué fue escrito, cuál es el mensaje central. Aquí esto implica obviamente investigar, ¿no? Investigar por qué fue escrito el libro. Nos toca aquí la parte de trabajo. Esto sí requiere trabajo para un estudio bíblico serio, sí necesitamos trabajo, ¿no? Entonces debemos encontrar el contexto histórico, las circunstancias sociales, los eventos significativos, las circunstancias políticas, religiosas que podrían estar alrededor de la composición del libro, la autoría. Es importante identificar el autor y la audiencia también, lo que acabamos de hacer con Génesis. ¿Quién es la audiencia de Génesis? La primera audiencia de Génesis. El tema, los temas principales tratados en el libro, cómo se organizan. Esto es la estructura del libro y el propósito teológico, que va muy de la mano con lo que llamamos el mensaje central, ¿no? Las doctrinas principales que se enfatizan a lo largo del libro. Por ejemplo, si consideramos el libro de Éxodo, para que tengamos algo más práctico, dentro del periodo mosaico debemos encontrar que su propósito principal, ya vimos, es narrar la liberación de los israelitas de la esclavitud de Egipto, establecer la ley de Dios con el pacto, enseñar sobre la adoración. Tenemos que ver no solamente lo que sucede en Israel, lo que está sucediendo en Egipto, cuál es la situación de Egipto. Éxodo lo escribe Moisés como autor, pero ¿cuál es la audiencia a la que Moisés lo está pensando? ¿Cuáles son los temas principales que están en Éxodo y cuál es el contenido? Examinar la estructura del libro. Bien, ahora pasamos al quinto de los pasos. Una vez que avanzamos con esto, que tenemos toda esta información, viene este quinto paso. Cómo este libro que escogí se relaciona con el periodo histórico. Tenemos que responder las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las principales problemáticas del periodo? ¿Y cuál de estas problemáticas del periodo? A menudo las problemáticas también están en los temas principales. Ahorita lo vamos a examinar esta parte de la relación. ¿Qué problemática del periodo aborda el libro?
¿Qué doctrinas del periodo refuerza o clarifica el libro? Aquí se ocupan las doctrinas del periodo. Una vez que, aquí y acá, una vez que ya identifique el contexto histórico, porque la problemática me va a servir el contexto histórico. El periodo de la decadencia. ¿Cuál es la problemática principal del periodo de la decadencia? Una apostasía. ¿Cuál es una apostasía del pueblo por permitir que los demás pueblos quedaran en su territorio? ¿Cuál es la problemática del periodo de la consolidación? La entrada a la tierra prometida, conquistar, luchar contra las naciones vecinas, ¿no? ¿Cuál es la problemática del periodo mosaico? Un pueblo que está naciendo, ¿no? El nacimiento de un pueblo, su identidad y todo esto. ¿Cuál es el problema de los profetas posteriores y los profetas del siglo octavo? Los profetas posteriores están ya cerca del juicio, ya solamente se les tiene que dar una advertencia. Los profetas del siglo octavo todavía tienen que, se les puede anunciar el juicio y puede anunciarse de arrepentimiento. Hay naciones, hay amenazas, pero todavía no se concretan, a diferencia del periodo posterior, que ya se concretó una amenaza y todavía hay algunas otras amenazas. ¿Cuál es el periodo davídico? ¿Cuál es el problema del periodo davídico? Bueno, dependiendo también de cada rey, ahí obviamente, pero en general el periodo davídico, perdón, sí, o monárquico, lo vamos a llamar así también. Este periodo básicamente tiene la problemática de unos reyes que son incapaces de gobernar como se debe. Reyes que pecan, Saúl pecando muchísimo, haciendo el mal, David siendo el mejor de los reyes de Israel, pero aún así con todas las marcas de pecado en su vida, y pues Salomón no se diga, ¿no? El que termina con este periodo. La problemática central aquí es un reinado, el establecimiento de una monarquía con un rey débil, con un pueblo rebelde. ¿Qué doctrinas son las que el periodo refuerza? Ok, el periodo de mosaico tiene la ley, tiene la redención, tiene el pacto, tiene la santidad. Mi libro, ¿qué doctrina de mi periodo, del periodo que se me asignó, refuerza? Éxodo, ¿qué doctrina del periodo refuerza? Y luego, ¿qué doctrina del periodo refuerza Isaías? ¿Qué doctrina del periodo refuerza Job? ¿Qué doctrina del periodo refuerza allí? Ahí vamos con Job, por ejemplo. Vamos con Job. Todos vamos a trabajar. Hermano, le vamos a echar la mano, porque Job está complicado. Está complicado. Vamos con Job todos. Vamos a poner a Job de ejemplo. Si no le molesta, hermano David, empezamos con Job, porque va a tener algunas dificultades que quiero mostrar. Bueno, no me gustaría, la verdad, vamos a cambiar de libro porque no me gustaría irme a un libro de los libros que eligieron para no, para darles chance de poder trabajarlo desde cero, ¿no? Isaías es un libro que estuve enseñando esta semana y es muy interesante lo que encontramos en el capítulo 45. Vamos todos a Isaías 45, por favor, hermano. Isaías 45, examen. Tenemos que hacer este recorrido, ¿no? Primera pregunta. Isaías 45, ¿a qué periodo pertenece? Isaías, en general, ¿a qué periodo pertenece? ¿Quién se quiere animar a responderlo? Es de la decadencia, bueno, abarca desde la decadencia. ¿Es de los profetas? Isaías.
Ahí estamos divididos, ¿no? Decadencia en el sentido que estamos estudiando primero, no, hermano. En el de Barton Payne podría entrar en la decadencia, pero en los periodos que llevamos en este estudio no podría entrar porque la decadencia lo estamos dejando como los jueces, ¿no? Entonces no puede ser Isaías ahí. El periodo de los profetas, sí. El exilio, no, hermana. El exilio ya es posterior a Isaías. En nuestra línea de tiempo, entonces, el exilio quedaría más lejos todavía. Estamos periodo, si lo tomamos desde el periodo primeval, patriarcal, mosaico, consolidación, decadencia, davídico, profetas del siglo VIII, profetas posteriores, exilio y posexilio. Entonces el exilio es el penúltimo. Isaías está aquí, en los de los profetas del siglo VIII, inmediatamente después del periodo davídico. Aquí entra Isaías. Tenemos que empaparnos de la historia, entonces sería el segundo paso ya, o el primer paso, ¿no? Primero y segundo pasos, vamos a regresarlos para que podamos tenerlos ahí a la mano. Ya identifiqué mi periodo, entonces me empapo de... Adelante, hermano. Sí, hermano, disculpe no sé si solo yo tengo esta duda, hermano. ¿No tendrá por ahí tal vez una hojita o fui anotando algunos, dentro de los apuntes que íbamos escuchando la clase, pero no tengo todos y no sé si estoy correcto en los libros, en la división de los libros de cada periodo. ¿No de casualidad tendrá algún material ahí que defina para estar y pensar en lo correcto? Sí, ¿de qué libro pertenece a cada periodo, verdad? Así es. Ok. Sí. Está bien. Yo se los paso. Sí hay. Sí hay, se los paso al terminar la clase. Bueno, el tema es con Isaías, que está antes del exilio y antes de los profetas posteriores. Está aquí, en los profetas del siglo VIII, antes incluso de la conquista de Israel del norte. Pero estamos cerca de la conquista de Israel del norte, ya cerca del 722. Incluso Isaías tiene partes del 722. Si van ustedes a un manual bíblico, allí les va a aparecer todo lo de Isaías. Vamos al manual bíblico que tengan a la mano y vean las fechas. La fecha de este manual bíblico es del 739 al 686. Entonces estamos hablando de periodo de los profetas del siglo VIII. Vive un poquito hasta el 686, pero la profecía más fuerte, cuando es llamado por Dios, está en el 793, cuando es llamado por Dios a profetizar en el año de la muerte del rey Usías. Les voy a leer esto. Isaías, el hijo de Amós, ministro de Jerusalén y sus alrededores. Él ministró como un profeta de Judá durante los periodos de los reinados de 4 reyes de Judá, Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, desde el 393 hasta el 686. Evidentemente vendía una familia de cierto rango, porque tuvo un acceso fácil al rey y cercanía a un sacerdote. Él era casado y tenía 2 hijos, que llevaban nombres simbólicos: Sear Hasuf, un remanente regresará, y Maer Salal Hasbaz, apurándose el botín corriendo a la presa. Cuando fue llamado por Dios a profetizar en el año de la muerte del rey Usías, en el 793 a.C., respondió con prontitud gozosa, aunque sabía desde el principio de su ministerio sería advertencia y exhortación sin fruto. Bueno, ahí está. Es la primera parte de este libro. Entonces tenemos ya a Isaías ubicado en los profetas del siglo VIII. Ahí, ¿cómo lo ubicamos? ¿Cómo nos ayudamos para ubicarlo si no tuviéramos un material, por ejemplo?
Después del periodo davídico, el periodo davídico está en el año 900. Termina Salomón por ahí del año 900. Entonces, después de esto, hasta la destrucción de Israel, todos los profetas que predican antes de la destrucción de Israel del norte son profetas del siglo octavo, o los que profetizan incluso durante. Después de ellos vienen los profetas del siglo, los profetas posteriores, ¿no? Profetas del siglo sexto. Podemos dividir entre 900 a 700, a 600, sí, hasta 700 lo vamos a extenderlo más para que no nos confundamos. De 900 a 700 vamos a poner a Israel, a los profetas del siglo octavo como los profetas que profetizan antes de la caída de Israel del norte. Y después vienen los profetas posteriores, Jeremías, Habacuc y todos ellos los que profetizan ya para un Israel del sur. ¿Sí? Entonces, estamos identificando ahorita el contexto general de nuestra historia. Isaías está en este tiempo. Identificamos las tres principales doctrinas de Isaías. ¿Quién los quiere decir? ¿Quién las apuntó? Del periodo, no de Isaías, del periodo de los profetas del siglo octavo. Adelante. Aquí, por ejemplo, las doctrinas del periodo de profetas, tenemos el anuncio del día de Yahvé, un tiempo de juicio y purificación, tanto para Israel como para las naciones. Predicción de un nuevo pacto entre Dios e Israel, marco por la renovación espiritual y el perdón de los pecados. Ok. Profetas posteriores. Ese es profetas posteriores. El pacto empieza ya a hablarse más en los profetas posteriores. Los profetas del siglo octavo tienen que ver con arrepentimiento, sí, con juicio, sí, ¿no? Pero básicamente sus temas fueron bastante similares, pero sí hay una pequeña diferencia. Y si quieren, también les paso las diapositivas de la clase pasada para que puedan reconocer las doctrinas de estos periodos. Entonces, tenemos allí las doctrinas principales de este periodo. Vamos a quedarnos con arrepentimiento y con juicio hasta el momento. Una vez que ya identificamos eso, buscamos el tema general de Isaías, el tema del libro. En este caso es Isaías, investigamos el propósito del libro, porque fue escrito. Isaías dice que fue escrito a causa del pecado del pueblo, lo llama el arrepentimiento, ahí está la doctrina del arrepentimiento. Anuncia el juicio de Dios y proclama la futura restauración. Muy bien. Vamos a quedarnos con eso. Básico. Este sería nuestro trabajo de investigación acá. Seguimos y el paso número 5 es preguntarnos cómo ese libro se relaciona con el periodo histórico y responder a las siguientes preguntas. ¿Qué problemática del periodo aborda el libro? ¿Qué problemática aborda? El libro habla del arrepentimiento, el libro habla del juicio. Entonces está abordando esta temática del pecado del pueblo. ¿Qué doctrina del periodo refuerza o clarifica el libro? Bueno, habla del arrepentimiento y específicamente Isaías nos habla de la promesa de la restauración, ¿no? Ahora vamos a Isaías 45. Isaías 45 está hablando el profeta desde el periodo, quedamos en el periodo de los profetas del siglo octavo, ¿ok? Pero Isaías 45 está profetizando ¿sobre qué periodo? Post-exílico. Post-exílico, sí. ¿Por qué? Porque Ciro, como la hermana le tocó, porque Ciro es el que permite que regresen, ¿no? En el 538, ¿cierto? Sí. Entonces, Isaías está con una temática en su corazón por todos los problemas de su época, pero está profetizando para el periodo posexílico, que son por lo menos 3 periodos posteriores.
Entonces, cuando interpretamos Isaías 45, debemos entenderlo a la luz del periodo posexílico o a la luz del periodo de los profetas del siglo octavo. Escríbanlo ahí en el grupo, en el chat, perdón. En el chat de aquí, de la llamada. Debemos interpretar Isaías 45 a la luz del periodo posexílico o a la luz del periodo de los profetas del siglo octavo. Posexílico, profetas del siglo octavo. Profetas del siglo octavo, posexílico. Bien, ahí está ahí está la problemática, ¿no? Ahí empieza ya ahí empieza ya la interpretación. Ahí empieza ya cómo lo interpretamos, porque estamos de acuerdo, vamos a estar de acuerdo en que si lo interpreto como el posexilio y si lo interpreto como los profetas del siglo octavo, probablemente al final de mi estudio voy a tener diversos énfasis, ¿no? Diversas temáticas que lo voy a entender a la luz de un pasaje. Voy a entender Isaías 45 desde otra perspectiva diferente. Porque si pensamos que el libro está resolviendo una problemática para el periodo de los profetas del siglo octavo, o si pensamos que está resolviendo una problemática para los del periodo posexílico, va a ser diferente mi interpretación. Porque ese libro, al final tengo que preguntarme cómo ayuda el libro a resolver las necesidades específicas del pueblo en ese periodo. Entonces, en realidad, en Isaías se tiene que hacer esto todo el tiempo. Lo entiendo acá y luego lo entiendo acá. Lo entiendo acá y luego lo entiendo aquí. Tiene que hacerse eso. Lo primero, obviamente, tiene que ser en el periodo. Incluso con Isaías tenemos un detalle todavía un poco más grande, porque hay algunos pasajes en Isaías que ni siquiera parecen estar abordando algunos de los periodos del Antiguo Testamento, sino ya el anuncio del Nuevo Testamento o probablemente la consumación de los tiempos, después de todo, de que el Señor venga por segunda vez. Y a veces en las doctrinas de Isaías, perdón, en las profecías de Isaías, las, las líneas de la profecía no se logran distinguir si estamos hablando del futuro, sea segunda venida, primera venida, o si estamos hablando del momento. Ahí entra la interpretación. Es muy bonito. Y por eso es que al principio quizás algunos de ustedes pensaban, ¿no? Los profetas son los más complicados. Precisamente por esta parte de la profecía, porque no sabemos siempre en dónde se ubican cada una de ellas, ¿no? Vamos a llegar a distinguir y tenemos que aprender a saberlo, pero muchos de los pasajes se pueden entender solamente una vez que los leemos y los estudiamos con calma y ahí podemos encontrar las respuestas a las preguntas. Entonces, ahorita vamos con el paso número 6 y retomamos, si gustan, un momento Isaías o respondemos preguntas que me parece que van a haber varias aquí. Paso número 6. Utilizamos el bosquejo del libro para detallar cómo cada sección o punto del libro se relaciona con su propósito principal. Vamos a explicar cómo cada parte del bosquejo refuerza el propósito del libro y aborda las problemáticas o doctrinas del periodo histórico. Bueno, regresando a Isaías, todos vamos a Isaías, ahora vamos a ir al bosquejo del libro. Ya tenemos que el bosquejo del libro, el propósito del libro, perdón, es Isaías acusando al pueblo del pecado, llamándolo al arrepentimiento y anunciando una futura restauración. Bien, entonces, si yo no puedo leer todo el libro y necesito un mapa de cómo está argumentado el libro, porque el profeta tiene una idea en su mente, la idea que Dios está poniendo en su mente, y ya quedamos en que la profecía no fue inspirada de manera mecánica. No es que el profeta podía cerrar los ojos y dormir y ahí estar escribiendo. No, Dios usa el contexto del profeta, las habilidades del profeta y es por eso es que Isaías es distinto a Jeremías en su forma de escribirse. Porque Isaías escribía diferente a Jeremías. Ah, sí, pero el autor es el Espíritu Santo. Sí, pero el Espíritu Santo conservó estas partes en Isaías y en Jeremías, la personalidad, ¿no?, de cada uno de los profetas. Entonces, al momento de leer una de sus profecías, se distingue.
la diferencia entre Isaías y Jeremías. Y al momento en que Dios iba poniendo en el profeta, en el apóstol, en el evangelista, su palabra, también había un argumento, una línea lógica que iba siguiendo esto. Por ejemplo, uno de los que se marca más en el Nuevo Testamento es Lucas, pero eso sucede con todos. Lucas dice, después de haber investigado, no quiere decir que Lucas nada más se sentó y esperó ahí la inspiración. O sea, Lucas tiene investigación, lo mismo que fue con Esdras, porque Esdras, que escribe crónicas, tuvo que tener mucha investigación también allí, porque Esdras lo escribe en el periodo post-exílico y crónicas estaba sucediendo en el periodo davídico y los profetas del siglo octavo. Lo que sucede entonces con la inspiración bíblica es que podemos ver una línea de argumentación en los escritores, ¿no? No nada más se sentaban y esperaban la palabra y ya. No, había un argumento principal, una idea principal, y esta idea principal se desarrollaba o se argumentaba a lo largo de la profecía. Y para eso sirve el bosquejo. ¿En qué parte del bosquejo que ustedes tienen, este de John MacArthur está un poquito más completo en los manuales bíblicos, en qué parte del bosquejo aparece para ustedes Isaías 45? ¿De qué se supone que habla esa porción? El fin de la miseria de Israel. El fin de la miseria de Israel. ¿Cuántos capítulos son? ¿De qué? Del 41 al 48. El 41 al 48. Muy bien. ¿Quién más? Voy a mostrarlo aquí si les parece para que todos puedan ir guiándose visualmente también. Hermano, perdón, ¿le podría regresar tantitito para ver el paso 5? Sí. Bueno, ¿le parece si muestro esto y en paso 5 en un momento se lo comparto, ¿no? Solamente como para no salir de aquí. Tenemos Isaías. Aquí Isaías. Podemos incluso buscar Isaías bosquejo del libro así directamente en Google. Obviamente hay que tener cuidado porque esta, por ejemplo, es una página de, ¿cómo es? La Iglesia de los Santos de los Últimos Días. No me acuerdo cómo se llama esa iglesia en este momento. Gracias, sí. Ellos, los mormones. Aquí está exegética.net. Normalmente tiene buenos bosquejos. En los bosquejos me parece que está bien. Introducción a la profecía, condición de Israel, la sabiduría y la obediencia. Bueno, Isaías 45 está aquí, habla de superioridad, bastante todavía. Dios elige un liberador, sí. 45 del 1 al 13. Pero incluso debe haber una porción más grande por acá. Como no está del todo bien organizado, es más difícil ubicarlo. Algunos sí lo muestran en negritas, como para mostrar la diferencia del tema general y los temas específicos. Sí, por ejemplo. Isaías 45:1, Jehová y juicios a Babilonia, pero el tema grande es profecías a Israel, a naciones e Israel, o anunciando la salvación, ¿no? Que serían anunciando juicio, la primera parte, y anunciando la salvación. Y ahí en anunciando la salvación es profecías de Israel, profecías a naciones de Israel, conclusión final. Entonces esto nos sirve como un mapa para saber el argumento principal, cómo se va desarrollando. Si mi argumento principal es el juicio y el arrepentimiento, entonces si me paro en cualquier lugar, por ejemplo aquí, el reinado del Mesías, me va a decir algo sobre el juicio y el arrepentimiento. Si me paro acá, es histórico de eternidad, ¿no? Por ejemplo, como tema grande que ellos tienen acá. Si me paro acá, me va a hablar algo de juicio, profecías sobre naciones. Seguramente sí vamos a encontrar algo ahí en Isaías 18. A ver, lo voy a buscar para ver cómo inicia. Profecía sobre Etiopía. Hay de la tierra que hace sombra con las alas que está tras los ríos de Etiopía. Ahí está, ¿no? Juicio.
Si me paro en el 32.1, algo me tiene que decir sobre el argumento principal. He aquí que para justicia reinará un rey y príncipes presidirán el juicio. Listo, juicio otra vez, ¿no? El argumento se va desarrollando así, de forma que si nosotros leemos Jeremías completo, podemos identificar cómo se desarrolla el argumento hasta el final y cómo el juicio en el 58.1 ya se nos da como en una oferta de arrepentimiento, ¿no? Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión, en la casa de Jacob su pecado. Otra vez, ¿no? Juicio. Entonces, los bosquejos nos ayudan a saber cómo se organiza el argumento, cómo se desarrolla el argumento. Y ahora sí vamos a presentar el paso número 5, hermana. ¿Verdad? Por favor. Sí. Bien, entonces eso es lo que este recorrido es el que vamos a hacer con cada uno de nuestros libros. Desde el periodo, cómo Dios se revela en el periodo, cuáles sean las problemáticas y cómo mi libro responde o a las doctrinas o a las problemáticas principales. Y como la parte que yo seleccioné de mi libro responde al propósito general y ese propósito responde al problema, a la doctrina y finalmente al periodo. Así que el segundo paso es escoger un capítulo. Y vamos a terminar escogiendo hoy también un capítulo. Si no es el uno, mejor. Porque para el ejercicio. Así que los hermanos, otra vez, digan su cita bíblica. Génesis, hermano Neftalí, ¿cuál sería? Génesis del 1 al 11. Ajá. Un capítulo de entre esos capítulos. El 1. Sí, otra vez, si puede ser uno que no sea los primeros, si pueden ser posteriores, como para el ejercicio nada más. El 3. 3. ¿Quién sigue, hermano? ¿Quién es el periodo patriarcal? Hermano David, parece. Yo estoy viendo cuál la agarro. Si quiere, ahorita regreso. ¿Ok? 12. Job 12. Periodo mosaico. Hermano Alfredo. 20. El decálogo. Muy bien. Consolidación. Digamos que creo que no había nadie aquí. Decadencia. ¿Quién falta? Hermano Marco Antonio, también, por favor, elija un pasaje, cual sea, aunque no reconozca todavía el periodo del todo, pero por favor, elija un pasaje y ahorita me dice qué pasaje escogió. Hermana Claudia. Estoy eligiendo, hermano. Muy bien. Carlos. Segunda de Samuel 6. Segunda de Samuel 6. Y hermana Margarita. ¿Tiene que ser un capítulo, hermano, o del bosquejo podemos tomar un apartado?
Ahorita un capítulo nada más para el ejercicio. Entonces al final tienen que identificar el apartado, ¿no? Pero elija un capítulo. El 2 de Malaquías 2. Malaquías 2. Muy bien. Ah, entonces hermano Marco y hermana Claudia quedan nada más, me parece. Jaciel, escoge un pasaje también, por favor. Hermano, en tanto le dicen, ¿podría regresarle a su presentación al paso 5, por favor? ¿Sería Jueces 4? Jueces 4. Hermano Marco. Ya, hermano, gracias. Creo que otra vez con el internet, supongo, hermano. Me lo comparten por escrito. Me lo manda a mi número personal, ya me comunico yo con usted. Bueno, finalizamos con este ejemplo, con el ejemplo de este pasaje o este periodo en particular que quiero compartirles. Para el ejemplo vamos a ocupar el periodo mosaico. Periodo mosaico. Tenemos como doctrinas principales la doctrina de la redención, la ley y la santidad. Yo les invito a que lo puedan hacer en una hoja. Antes de hacerlo en computadora, que lo puedan hacer en una hoja. Aquí sí, vamos a ir de lo digital a lo clásico, ¿no? Vamos a llamarlo así. Porque esta parte se refuerza mucho más cuando lo hacemos escrito. Entonces, ¿qué tenemos como doctrinas principales? Por lo menos estas, ¿no? Podemos encontrar quizás más, pero nos quedamos con estas. Durante el periodo mosaico, como dato histórico, encontramos los 40 años en el desierto. Como esta sería la parte del contexto del periodo. Aquí tengo las doctrinas del periodo, aquí tengo el contexto del periodo. ¿Qué más? Tengo de información, puedo mencionar que hasta eso de líder, Moisés como líder, es importante. Bien, entonces, ¿qué más del periodo mosaico? Como dato histórico extra bíblico, podemos encontrar naciones contemporáneas, podríamos enumerar algunas naciones contemporáneas, que ya podemos encontrar algunos vestigios de la nación de los moabitas, podemos encontrar a la nación de Egipto, ¿no? Durante este periodo también encontramos las naciones cananeas y algo muy importante de este tiempo es la media luna fértil,
o todo el área de Mesopotamia y el, las rutas de comercio que ya en este tiempo empezaban a ocurrir, ¿no? No como van a estar más adelante en Babilonia con la ruta de la seda y todas estas, pero ya habían algunas de estas en este periodo. Y en el contexto israelita, siguiendo aquí, pues estamos hablando del nacimiento de una nación. Entonces tengo, y podemos seguir con los datos históricos, ¿no? Pero vamos a quedarnos con estos generales, realmente son datos muy generales del periodo. Y posteriormente, después de haber hecho esto, tenemos que pasar a la elección del libro. Les propongo que para esta dinámica sea Levítico. Porque alguien escogió Éxodo, ¿verdad? Porque si no traía Éxodo, pero como ya se escogió, entonces vamos a quedarnos con Levítico. ¿Cómo se relaciona el libro con el periodo? Tenemos el nacimiento de una nación, porque Levítico provee las leyes para el nacimiento de esta nación. La santidad, porque a través de todo el orden litúrgico también se nos presenta una manera en que el pueblo de Israel debía vivir, ¿no? También aquí a través de las leyes, a través del sacerdocio, estas dos apuntan a la santidad. Bueno, la ley Levítico es uno de los pasajes que más habla sobre esto, sobre todo el montón de leyes que habían en la Torah. Levítico las tiene, ¿no? La mayoría de ellas. La parte de la redención, porque en este tiempo es en que las fiestas judías que representaban la liberación del pueblo ya no se hacen aquí más que como para un recordatorio de lo que Dios había hecho, ¿no? Aquí está Sukkot, que es la fiesta de los tabernáculos, no tan marcado, pero pues ya inicia por aquí, ¿no? Da los primeros mandamientos. Está Pesaj, que es Pascua, está Shavuot también, que es Pentecostés. Entonces, pero todas estas apuntan a lo que Dios había hecho con el pueblo. Entonces, Levítico está marcando esto. Ahora, si bueno, la entrega de la ley en Sinaí establece todos los puntos legales, ¿no? Y los morales para la nación. Como necesidades. El libro está instruyendo al pueblo no sobre su identidad es otro de los libros. Este libro está instruyendo específicamente sobre sus leyes, sus normas. Para eso sirve este libro en esta nación. Esta nación naciente necesita conocer las leyes que tiene para que tiene Dios, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de las leyes de las otras naciones, esta nación tiene sus propias leyes dadas por Dios para saber cómo debe vivir en santidad, en obediencia a la ley de Dios. Entonces, ya una vez que reconocemos por lo menos estos datos de manera así general, podemos escoger un pasaje. Nos quedemos con Levítico. Y si me acompañan a Levítico, espero que tengan ahí en la Biblia en la mano. Levítico capítulo número 10. Ocupemos dos para el ejercicio, ya sea Levítico 10 y los también termino con estos ya para que podamos cerrar. Levítico 10 y Levítico 17 porque igual acaban de dar las 9, no había visto por si alguien se necesita retirar y ver esta parte después. Levítico 17, que es uno de los pasajes más controversiales hasta hoy en día, se puede entender a la luz de este recorrido que vamos a hacer aquí.
¿Cuál es el propósito de Levítico entonces? Ya lo dije. El propósito de Levítico, pero lo vuelvo a repetir, es la transmisión de la ley, los requisitos para la adoración y el manejo del pueblo. Levítico es un manual práctico de cómo el pueblo de Israel debía santificarse. Es un manual práctico de leyes, ¿no? Lo vamos a poner así. Manual práctico para la vida en el pueblo. Como nada más para poner, para no escribirlo todo, pero en realidad pues, es como relacionarse con el Dios, con un Dios santo, ¿no? Que no es nada más unas leyes como las que tenía el código de Hammurabi, que ya hablamos de esto, me parece en algún momento aquí. Entonces, este es un manual práctico para la vida en el pueblo, para vivirla en santidad, ¿no? Entonces, Levítico 10 y Levítico 17. Primero, Levítico 10 está en la ordenación y ministerio de los sacerdotes. Y Levítico 17 está en los requerimientos de Dios para la santidad. Entonces, seguramente esta parte nos va a hablar acerca de la porción general, nos va a hablar acerca de cómo Dios estaba nombrando los líderes o estaban poniendo leyes para los líderes de los ministerios, ¿no? Para los líderes, en este caso el ministerio sacerdotal, el, el capítulo número 10 y el capítulo número 17 ya nos habla acerca de los requerimientos de Dios para la santidad. Ahora, la próxima semana vamos a ver cómo no solamente la idea general de la división, sino mi capítulo refuerza el bosquejo refuerza esto y así vuelve la línea completa, ¿no? Entonces ahorita quizás no nos metamos con el pasaje más que lo decidamos ahí, lo elijamos, no hagamos relaciones en el pasaje concreto, solo hagamos relaciones con el apartado al que pertenece mi pasaje. Por eso no me quise poner aquí a poder hacerles una interpretación de Levítico 10 y 17, porque todavía relacionemos nada más la parte a la que pertenece mi capítulo, no mi capítulo todavía. Aguantemos, resistamos un poquito la tentación de hacerlo en el sentido de que vamos a ir paso por paso para poder digerirlo bien. Hagan varias prácticas con otros libros, con otros bosquejos para poder ver cómo se relacionan, pero todavía no lleguemos al capítulo específicamente, porque como mi capítulo refuerza mi argumento, como mi argumento refuerza mi bosquejo, como mi bosquejo refuerza todo esto, este capítulo, que es la unidad más pequeña, el versículo es la unidad más pequeña, bueno, algunos van a decir que si podemos llegar hasta ese nivel, la palabra es la unidad más pequeña. Por eso es que muchos autores bíblicos o predicadores con una palabra se llevan sermones y sermones y sermones, porque logran identificar cómo la palabra está reforzando el versículo, el capítulo, el bosquejo, el propósito del libro, alguna problemática del periodo o alguna doctrina del periodo, y este periodo precisamente está respondiendo a la forma en que Dios se está revelando. Bien, voy a dejar de grabar y si existe alguna pregunta es momento de hacerla.